¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de la Academia Mexicana de Geriatría. Eh, este mes la coordinación de las sesiones está a cargo del Instituto Nacional de Geriatría. Agradecemos la invitación de la Academia para hablar de temas relacionados con polifarmacia y multimorbilidad. Les recuerdo que, como es habitual, al terminar la conferencia habrá una actividad lúdica para afianzar los aprendizajes a través de la herramienta de AHA Slides. Y bueno, en esta ocasión tengo el gran gusto de presentarles al doctor Raúl Hernán Medina Campos, a quien le agradezco haber aceptado participar con la academia y además con poco tiempo de antelación. Él es egresado de la Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, es especialista en medicina interna y en geriatría por la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También es maestro en vitalidad e envejecimiento por la Universidad Leiden de Países Bajos. A su regreso de Europa se incorporó al Instituto Nacional de Geriatría, primero como investigador en ciencias médicas, después asumió el cargo de la Subdirección de Investigación Epidemiológica Geriátrica, donde coordinó algunos proyectos, uno relacionado con intervenciones multidimensionales en personas con fragilidad o riesgo de la misma, y también otro proyecto de observación descriptivo consistente en un registro de instituciones de cuidados a largo plazo. Recientemente fue designado encargado del despacho de los asuntos de la Dirección de Investigación del INGER. Hoy nos hablará acerca de multimorbilidad y fragilidad. Gracias nuevamente por aceptar la invitación, doctor Medina Campos. Cedo el micrófono, Raúl. Muchas gracias, doctor Sosa. Es un placer. Buena tarde a todas las personas que están conectadas. El día de hoy, colegas, amigos, amigas, es un placer. No me detengo más y voy directamente a compartir mi pantalla para comenzar el tema que amablemente me han asignado. El día de hoy discutiremos acerca de las relaciones y las interacciones que existen entre multimorbilidad y fragilidad. Primero y ante cualquier otra cosa, me gustaría comentar que no tengo ningún conflicto de interés que declarar en relación con esta presentación. Y los temas o los puntos que tocaré serán los siguientes. Hablaré muy brevemente sobre generalidades de multimorbilidad y fragilidad. Sabedor de que todos aquí somos geriatras formados o en formación, no me voy a detener demasiado en definiciones, sino tocaré solo los puntos que considere necesarios para elaborar posteriormente sobre los otros temas. Y en específico presentaré evidencia sobre la sobreposición y las interacciones entre la fragilidad y la multimorbilidad en tres escenarios distintos: en la comunidad, en personas mayores que viven en la comunidad, en personas mayores que viven en residencias y otras modalidades de cuidados de largo plazo, y en personas mayores hospitalizadas. Al final haré algunas conclusiones. Sabemos, bueno, que multimorbilidad está definida como la presencia de dos o más enfermedades crónicas. Su prevalencia es variable, pero incrementa con la edad, y en general podemos asegurar con bastante certeza que la mayor parte de las poblaciones estudiadas, entre el 35 y el 80% de las personas mayores, presentan multimorbilidad, y esto predispone a la interacción entre estas enfermedades. También es importante señalar que la multimorbilidad tiene una epidemiología distinta dependiendo del contexto en el que nos situemos. Aunque de nuevo son bastante constantes, sí hay cierta diferencia si la población que estudiamos es como en el lado izquierdo, estudios predominantemente de la comunidad, personas mayores de la comunidad, o bien si se encuentran en escenarios de atención primaria. Aún así, la distribución no es muy diferente. Entre 30 y 40% de las personas mayores en la comunidad y en la atención primaria suelen no tener enfermedades crónicas, como ven aquí en esta gráfica, mientras que el resto, alrededor del 60-65% de las personas mayores, sí suelen presentar al menos dos enfermedades crónicas no transmisibles. Por supuesto, la forma en la que miramos las condiciones puede influir en la prevalencia que se obtiene. Ya en otras sesiones hemos revisado cómo frecuentemente en estudios epidemiológicos se utilizan índices como el índice de Charlson u otros para estimar el número de enfermedades crónicas presentes de manera simultánea.
pero dependiendo del instrumento esto puede generar cierta variación. Lo que sí es un hecho es que la prevalencia de la multimorbilidad se incrementa con la edad y esto, por ejemplo, lo podemos evaluar en esta gráfica derivada de un estudio en prácticas de atención primaria de General Practitioners en el Reino Unido, específicamente en Escocia, en el que mediante la revisión de los expedientes electrónicos se identificó que la prevalencia de multimorbilidad es bastante escasa antes de los 40 años, aunque ya desde edades tempranas podemos observar una pequeña proporción que no excede el 20% de la población que llega a tener dos o más condiciones crónicas simultáneamente, pero la presencia de múltiples enfermedades se incrementa de manera notoria con la edad. Notan como el código de color azul se vuelve más intenso hacia la porción derecha de la gráfica y en general mientras más edad hay una mayor prevalencia de enfermedades crónicas simultáneamente y un mayor número de enfermedades presentes de manera simultánea. La multimorbilidad muy alta con más de 5 o incluso más de 8 enfermedades simultáneamente es prácticamente un fenómeno exclusivo de las personas mayores. Y esto está relacionado, por supuesto, con el incremento del riesgo y la mayor exposición y el acúmulo de factores de riesgo a lo largo de la edad, aunados a lo largo de los años, aunados a los efectos propios de los mecanismos biológicos compartidos entre envejecimiento y enfermedades crónicas. Fragilidad, a pesar de las múltiples aproximaciones y métodos de medición, podemos de manera general consensar que está definida como un estado de reserva fisiológica disminuida que reduce la capacidad del individuo para mantener la homeostasis y le vuelve vulnerable ante el estrés, incrementando su probabilidad de enfermar y de morir. Todos conocemos el ciclo de la fragilidad propuesto por Fried hace ya poquito más de 20 años, el cual no ha variado mucho a lo largo de este tiempo. Y si acaso lo que podemos enfatizar es que hoy comprendemos cada vez mejor que debajo de la fragilidad, debajo de este ciclo o círculo vicioso de la fragilidad, o detrás del acúmulo de déficits, como queramos medirlo, se encuentra sin duda un trasfondo fisiológico y metabólico de disregulación, de pérdida de la homeostasis, que afecta particularmente a los sistemas musculoesquelético, a las distintas vías metabólicas y a los sistemas de respuesta al estrés, particularmente el eje hipotálamo hipófisis adrenales, el sistema nervioso autónomo y el sistema inmunológico. Todo esto, por supuesto, impulsado o afectado de manera directa por múltiples mecanismos biológicos del envejecimiento, particularmente relevantes en este sentido, parecen jugar un papel la disfunción mitocondrial, la comunicación intercelular alterada y la senescencia celular. Sabemos también que la prevalencia de la fragilidad suele ser variable en distintas poblaciones, mientras que estudios realizados en Estados Unidos, en Francia y en otros países europeos encuentran una prevalencia de alrededor del 7% de fragilidad. Resulta notorio que en poblaciones como en México y otros países de Latinoamérica, la prevalencia de fragilidad se incrementa de manera notable hasta 39-37% dependiendo de la fuente que consultemos. Y por supuesto, aunque esto está fuertemente influenciado por la manera de medir la fragilidad, sí parece ser un hallazgo constante que en poblaciones que están sometidas a una mayor desventaja socioeconómica, la prevalencia de la fragilidad es mayor. Desde su origen, fragilidad y multimorbilidad han estado estrechamente ligadas y han estado con frecuencia sobrepuestas. La identificación de que las personas con mayores presentan simultánea o frecuentemente fragilidad y multimorbilidad se hizo muy tempranamente desde que se identificó, que se comenzó a ganar preponderancia el concepto de fragilidad. Y tenés así que, por ejemplo, uno de los cuestionarios más populares para identificar fragilidad en un escenario de atención primaria como FRAIL incluye dentro de sus ítems, como uno de los 5 ítems, una pregunta específicamente ligada con multimorbilidad. La I de FRAIL, como todos sabemos, está relacionada con la presencia de 5 o más enfermedades crónicas y esto no es una casualidad. Ya desde muy tempranamente, incluso la propia Linda Fried había identificado que la fragilidad, la multimorbilidad e incluso la discapacidad o la dependencia
se sobreponen y coexisten frecuentemente. Y esto es un fenómeno que no acabamos de discernir con claridad. ¿Qué hay detrás de esta fuerte asociación entre la fragilidad, la multimorbilidad y por supuesto también la discapacidad? Aunque yo aquí interpretaría esto de esta discapacidad como dependencia. Recordemos que el término, existe una dificultad en la traducción del término disability hacia el español y que la forma más, el concepto más aproximado en traducción es dependencia, según la forma en la que se mide. Y así hemos transitado a lo largo de los años, de los 20 años que llevamos hablando de fragilidad, por distintos modelos, y distintos modelos que pretenden explicar las interacciones entre multimorbilidad y fragilidad. Así, ya desde poco después, un par de años después de publicar su modelo de fragilidad, encontramos que Linda Friedman había identificado la coexistencia y la sobreposición de estas tres entidades, fragilidad, discapacidad o dependencia y multimorbilidad, pero argumentaba que esto era sin duda una coexistencia o una asociación, pero que de ninguna manera indicaba que fueran conceptos intercambiables o que fueran sinónimos. Posteriormente se postuló que la fragilidad y la multimorbilidad tenían interacciones y compartían factores de riesgo que tenían como desenlace o como uno de sus desenlaces primarios la aparición de dependencia. Y este ha sido un modelo preponderante durante también la última década. Recientemente, también este grupo de autores en esta revisión propusieron que en realidad la fragilidad es más bien un concepto sombrilla, un concepto más incluyente, dentro del cual se desarrollan, por supuesto, los factores de riesgo para multimorbilidad y discapacidad. Lo cierto es que no tenemos una conclusión específica al respecto y la evidencia nos sugiere que en realidad tanto la fragilidad como la multimorbilidad comparten factores de riesgo, comparten mecanismos y además están fuertemente influenciados por el envejecimiento, por el proceso del envejecimiento como fenómeno biológico y a su vez incrementan cada una por separado el riesgo de discapacidad o de dependencia y cuando interactúan o coexisten parece que ese riesgo se incrementa más, como vamos a ver en un momento más, y no solamente el riesgo de dependencia, sino otros desenlaces adversos. ¿Qué evidencia hay de esto al respecto? Me gustaría presentarles algunas estudios muy interesantes al respecto. El primero de ellos es una revisión sistemática que incluyó estudios longitudinales de envejecimiento y otros estudios transversales realizados primordialmente en el escenario comunitario, es decir, personas mayores que residen en la comunidad y que identificó en total 25 diferentes artículos o 25 diferentes estudios en los que se evaluó la presencia de fragilidad y de multimorbilidad. Y resulta interesante, en primer lugar, observar la distribución. Para empezar, la multimorbilidad fue mucho más frecuente que la fragilidad en términos generales. El 42% de la población, que corresponde a un poquito más de 6.200 personas, tenían multimorbilidad, ya una vez haciendo el pool de todos los estudios. Y de fragilidad, el 9% de la población tenía esta condición. El 49% de manera notoria de la población acumulada no tenía ni fragilidad ni multimorbilidad. Y esto es un fenómeno relevante al que quiero regresar en un momento más. Pero por ahora quiero llamar su atención a la distribución de la fragilidad y la intersección de ambos conjuntos. Noten cómo del 9% de las personas con fragilidad existe una sobreposición. Más de la mitad de las personas con fragilidad tienen también de manera simultánea multimorbilidad. Pero si observamos el patrón de sobreposición de ambos conjuntos, sin duda son mucho más personas con fragilidad que también tienen multimorbilidad y no tantas personas multimórbidas que también tienen fragilidad. Ahora, y esto le llama la atención a este fenómeno porque lo vamos a observar replicado en la mayor parte de los estudios que les voy a presentar. Digamos, en términos de reciprocidad, es mucho más común que las personas mayores con fragilidad tengan multimorbilidad
mientras que la prevalencia de fragilidad no suele ser mucho mayor, ni siquiera que en la población general, entre personas con multimorbilidad. No olvidemos, sin embargo, y por eso quería regresar a este número, que en este metaanálisis, en esta revisión sistemática, el 49% de las personas incluidas en los distintos estudios no, no tenían ni fragilidad ni multimorbilidad, lo cual nos debe recordar, sin duda, que cuando hablamos de multimorbilidad y de fragilidad, hablamos solamente de una proporción de personas mayores del total de la población. Por supuesto, es una población muy relevante porque sin duda es la población de personas mayores que más recursos en salud consumen, que más atención requieren y que mayor seguimiento necesitan en el sistema de salud, pero no olvidemos que en la comunidad hay una buena proporción variable, pero alrededor de la mitad de las personas mayores que no tienen ninguna de estas dos condiciones. Ahora, en esta misma revisión sistemática, encontraron estas proporciones y esto es únicamente una diferente forma de graficar la sobreposición de los conjuntos. En el total en los estudios que pudieron hacer pooling para realizar un metaanálisis, identificaron que entre las personas con multimorbilidad, sí, no, entre las personas con fragilidad, aproximadamente o casi 75% tenían fragilidad. Es decir, casi 3/4 partes de las personas. No. ¿Perdón? Perdón, les decía, entre las personas con multimorbilidad, una alta proporción tenían también fragilidad. Casi 3/4 partes de las personas con multimorbilidad tenían fragilidad. Mientras que no, perdón, eso es al revés. Entre las personas frágiles, entre las personas con fragilidad, 75% tenían multimorbilidad. Mientras que, mirándolo al revés, de manera recíproca, entre las personas con fragilidad, perdón, entre las personas con multimorbilidad, menos del 20% tenían fragilidad. Y si lo comparamos, aunque por supuesto esto no se hizo en el metaanálisis, si lo comparamos con las prevalencias que conocemos de fragilidad, no parece ser mucho mayor. Hay un aumento ligero, pero no parece ser que las personas con multimorbilidad tengan mucho mayor fragilidad en términos generales. Ahora, ¿qué tan frecuente o qué tan intensa fue la asociación entre fragilidad y multimorbilidad? Bueno, varía un poco dependiendo de cómo se midiera la multimorbilidad. Del lado izquierdo tenemos la asociación o considerando multimorbilidad como la presencia de 2 o más enfermedades crónicas, mientras que del lado derecho tenemos la asociación cuando se considera la multimorbilidad como la presencia de 3 o más enfermedades crónicas. Sin embargo, vemos que de cualquier manera, en ambos casos, la presencia de multimorbilidad incrementa de manera significativa la razón de momios para que las personas tengan además fragilidad. Y esta asociación fue especialmente importante considerando la multimorbilidad a partir de 2 o más enfermedades crónicas. Y mirándolo desde la otra perspectiva, en esta otra gráfica identificamos la diferencia media de índice de Charlson entre personas con y sin fragilidad. Y podemos identificar que en términos generales, las personas, las personas las personas con fragilidad tenían un puntaje de índice de Charlson mayor, hasta en 0.5 en términos generales, comparado con las personas que no tenían fragilidad. Entonces, bueno, nuevamente en esta revisión sistemática identificamos que ambas condiciones coexisten, se sobreponen de manera importante y, por un lado, las personas con multimorbilidad tenían una prevalencia de fragilidad aumentada, pero sobre todo las personas con fragilidad
tenían una muy alta prevalencia de multimorbilidad. Ahora, ¿qué pasa en el escenario de cuidados a largo plazo? Este estudio presenta los resultados de una cohorte retrospectiva de un poquito más de 4.100 residentes de asilos en Italia, evaluados entre 2014 y 2018, todos con el cuestionario, el instrumento Interrai, específicamente diseñado para cuidados de largo plazo. Y lo que hicieron fue, por un lado, identificar patrones de multimorbilidad por análisis de componentes principales y luego construir índices de fragilidad para cada una de las personas. Es importante identificar esto de patrones de multimorbilidad porque como seguramente saben ustedes, cada vez tenemos más evidencia de que no toda la multimorbilidad es exactamente la misma y que parece ser que ciertas enfermedades tienden a agruparse en clústeres o en patrones o en grupos de manera privilegiada o con una mayor fuerza de asociación, de tal suerte que dependiendo de la población estudiada se pueden identificar distintas clústeres o patrones de enfermedades agrupadas. En este caso en particular identificaron 4 patrones o clústeres: el clúster de enfermedad cardíaca o cardiovascular, el clúster de demencia y deterioro sensorial, el clúster de enfermedad cardiopulmonar y psiquiátrica y el clúster de diabetes, problemas musculoesqueléticos y enfermedad vascular. Y utilizando el índice de fragilidad, calcularon o lo dividieron en pacientes con baja fragilidad y con alta fragilidad. Y observamos cómo en cada uno de los clústeres identificados, las personas con fragilidad alta tenían una mucho mayor, perdón, prevalencia de multimorbilidad de acuerdo a dependiendo del clúster que se estuviera evaluando. Y aunque solo en el caso del clúster de enfermedad cardíaca y de demencia se identificó un gradiente muy claro en el cual mientras mayor era la fragilidad, mayor era la prevalencia o la probabilidad más bien de multimorbilidad. En general, para los 4 grupos fue cierto que la presencia de mayor fragilidad correlaciona con una mayor probabilidad de multimorbilidad por clúster. ¿Qué sucede, por otro lado, en el medio hospitalario? Entonces, este otro este estudio es una cohorte retrospectiva de casi no un cuarto de millón de personas de más de 75 años, todas identificadas a través de la base de datos de admisión hospitalaria en Nueva Gales del Sur, Australia, entre los años de 2010 y 2012. En este caso se utilizó como medidor de la fragilidad el Hospital Frailty Risk Score y para identificar multimorbilidad se utilizaron los índices de Charlson y de Alex Hauser para formar un total de 29 condiciones, de las cuales al haber la presencia de 2 o más simultáneamente se les clasificaba como con multimorbilidad. Para la clasificación se utilizó la hospitalización índice, pero también las hospitalizaciones de los 2 años previos cuando la información estaba disponible. Y aquí arriba a la izquierda les presento cómo se distribuyeron las condiciones. Vemos que el 31.8% de las personas no tenían ni multimorbilidad ni fragilidad. 14.7% de la población tenía multimorbilidad pero no fragilidad. 19.9% de la población tenía fragilidad pero no multimorbilidad. Y el 33% restante tenía ambas condiciones presentes. Y este fue el grupo cuando estaban ambas condiciones presentes, en el que con mayor intensidad se analizaron los desenlaces y contra los que se compararon todos los demás. Aquí tenemos el riesgo relativo acumulado de 3 desenlaces diferentes de acuerdo a la presencia de ninguna o de ambas condiciones o de solo fragilidad o solo multimorbilidad.
Y observamos que para los 3 desenlaces estudiados, que fueron mortalidad a 30 días, estancia hospitalaria prolongada y readmisión o reingreso hospitalario en los siguientes 30 días posteriores al egreso, la presencia de ambas condiciones de fragilidad y multimorbilidad incrementaba significativamente el riesgo comparado con quienes no tenían ninguna de ambas condiciones. Cada una por sí sola, es decir, la fragilidad sola y la multimorbilidad sola, también incrementaban con distinta fuerza el riesgo de estos desenlaces. Sin embargo, para los 3 desenlaces, el riesgo más alto era cuando coexistían ambas condiciones. Entonces, a partir de aquí, se identifica que la coexistencia o la presencia simultánea de fragilidad y de multimorbilidad incrementa de manera significativa desenlaces adversos relacionados con hospitalización, particularmente mortalidad, estancia hospitalaria prolongada. Sí. Y por último, me gustaría presentarles un estudio que realizó un seguimiento longitudinal. Este estudio presenta los resultados de una cohorte de atención primaria en Cataluña. Muy interesante porque es una cohorte muy grande en la que la muestra final fue casi 1,5 millones de personas mayores seguidas en el sistema de atención primaria en Cataluña entre los años 2009 y 2012, si no me equivoco. Y el objetivo de este estudio fue identificar la dinámica o la evolución en el tiempo y las transiciones de la multimorbilidad y la fragilidad en esta población. En esta primera gráfica observamos la población completa, perdón, el seguimiento fue de 2010 a 2019. Y lo que observamos es cómo se distribuye de acuerdo a la presencia de condiciones. Entonces, en el color rojo es donde observamos las personas mayores que tenían tanto multimorbilidad como fragilidad. Color rosa observamos personas que tenían multimorbilidad pero no estaban frágiles. En el color naranja, que prácticamente es inexistente, las personas que no tenían multimorbilidad pero sí fragilidad, y esto llama la atención. Y en el color pues, como amarillo más clarito, tenemos las personas que no tenían ni multimorbilidad ni fragilidad. Y observamos cómo a lo largo del tiempo, más bien con el incremento de la edad en toda la población, no, esto no es una evolución en tiempo calendario, sino el agrupamiento de toda la población. Y lo que observamos es que mientras más edad, se observa una mucho mayor presencia de multimorbilidad y fragilidad de manera simultánea, mientras que el grupo que va reduciéndose de manera más importante con la edad es el de personas con multimorbilidad y no fragilidad o multimorbilidad robusta, por así llamarlo. Curiosamente, las personas que no tenían ninguna de las dos condiciones mantuvieron una proporción casi idéntica a lo largo de todas las edades. Es decir, pareciera que las personas que están aquí sin multimorbilidad y sin fragilidad se mantienen en buenas condiciones a lo largo de la mayor parte del tiempo. Esto coincide con la hipótesis de la compresión de la morbilidad y argumenta que las personas que en general se encuentran en buena salud suelen conservar esta buena salud a lo largo del tiempo. También, por supuesto, estamos viendo aquí un efecto de supervivencia al final, en el que nos quedamos con una mayor proporción de personas en mejor estado de salud. Pero, de cualquier manera, es relevante observar cómo mientras más edad hay una mayor proporción de personas con multimorbilidad y con fragilidad simultáneamente. Y en esta otra gráfica identificamos el comportamiento de ambas condiciones a lo largo del tiempo. Arriba tenemos, perdón, en color rosa tenemos la evolución a lo largo de la edad de la multimorbilidad. En color morado, perdón, tenemos la evolución o la dinámica de la prevalencia de la fragilidad. Y en arriba tenemos, por supuesto,
perdón, en la gráfica de la derecha, lo que observamos es las distintas formas de evaluar tanto la fragilidad como la multimorbilidad. En colores azul y como verde azulado, observamos la construcción de la fragilidad por cuenta de déficits en total. En total es el color verde como azulado o turquesa. Mientras que en color azul tenemos la proporción de fragilidad por cuenta de déficits considerando solo enfermedades. Y en verde tenemos la cuenta de déficits a través de signos y síntomas. Es decir, recuerden que cuando construimos un índice de fragilidad podemos considerar como déficit solo enfermedades o podemos considerar la presencia de signos, síntomas y alteraciones de laboratorio. Entonces, el color verde representa la presencia de fragilidad por cuenta de déficits relacionados solo con síntomas, signos y alteraciones de laboratorio. Y en color naranja, la prevalencia de multimorbilidad por esta cuenta de enfermedades SNAC. Y es interesante observar cómo a lo largo de los años la prevalencia de multimorbilidad se mantiene bastante estable en el seguimiento, no así la de fragilidad, que se incrementa tanto para hombres como para mujeres, y mientras más edad, la prevalencia de la fragilidad se va incrementando. Entonces, aquí llama la atención que a pesar de que la morbilidad se mantiene constante, la fragilidad sí se incrementa con los años. Y esto nos habla de que la relación entre una y otra está probablemente influenciada por factores relacionados con el envejecimiento, específicamente los mecanismos biológicos del envejecimiento, y que no se necesita la presencia necesariamente de multimorbilidad o el incremento de la prevalencia de multimorbilidad para que se incremente la prevalencia de la fragilidad. Y esto nos lleva a pensar en este esquema que probablemente algunos de ustedes conozcan. Esto se publicó ya hace 15 años en JACS, solo que se publicó un poquito diferente. Me tomé la libertad de robarle esa diapositiva al doctor Luis Miguel Gutiérrez, porque él hizo una modificación que me parece importante de reconsiderar. En el esquema original de JACS, la fragilidad se presentaba como parte de los síndromes geriátricos. Sin embargo, cabe o resulta pertinente introducir la posibilidad de que la trayectoria de salud de las personas mayores se parezca más a algo como lo que presento aquí. La multimorbilidad, por supuesto, asociada o junto con los mecanismos propios de envejecimiento, predispone por un lado a la aparición de sarcopenia y eventualmente la fragilidad. Y luego la aparición de fragilidad es la que sirve como el marco de introducción a la aparición de los síndromes geriátricos que todos conocemos y en los que no voy a meter mucho más. Y que al final la suma acumulada de estos procesos resulta en la aparición de los desenlaces desfavorables que todos conocemos para fragilidad y para multimorbilidad, discapacidad, dependencia, institucionalización y muerte. Desde esta perspectiva, la multimorbilidad sería uno de los fenómenos que mueve o que empuja la aparición de las demás condiciones, que por supuesto la presencia de factores relacionados con los biológicos del envejecimiento juega también un papel importante en estas transiciones. A manera de conclusión, dejo que la fragilidad y la multimorbilidad son dos condiciones altamente prevalentes en personas mayores que frecuentemente se sobreponen, que tienen sin duda una interacción compleja bidireccional, es decir, la presencia de multimorbilidad sin duda parece intensificar la fragilidad, aunque sin duda el paso del tiempo, el envejecimiento en sí mismo podría ser el factor determinante y por supuesto además la fragilidad se asocia a la multimorbilidad.
Lo que también es claro es que la coexistencia de ambas condiciones incrementa de manera importante la probabilidad o el riesgo de desenlaces adversos, y esto es particularmente cierto en el escenario de hospitalización. Tener personas hospitalizadas que tienen fragilidad y multimorbilidad debe alertarnos a la posibilidad de que esa persona tenga un mayor riesgo de morir, de ser readmitida al hospital o de tener una estancia prolongada con las consecuencias que esto implica para las personas mayores. Eso por mi parte sería todo. Les agradezco mucho el haberse conectado y estar atentos a la presentación y pues abrimos la discusión para poder comentarlo. Muchas gracias, doctor Medina. Pues vamos a comenzar con la parte del repaso, con esta actividad de AJA Slides. Mientras, pues damos tiempo para ver si nos envían sus dudas, sus comentarios en el chat, que ya van llegando algunas. Entonces vamos a comenzar con lo de AJA Slides. Ahorita por el chat les compartimos ya el enlace, si no también aquí en pantalla ya pueden ver el código QR. Creo que ya se van uniendo varias pues de quienes están conectados. Y bueno, pues ya saben que aquí quien responda correctamente y más rápido, pues es quien va ganando más puntos. Y pues bueno, y terminando esta parte, pues vamos a ver las dudas y los comentarios. Pues vamos a comenzar. Aquí ya vemos que ya nos acompañan del Centro Médico Nacional de Raza, del Hospital General de Zona 2 en Saltillo, 17 en Monterrey, León, Tlatelolco, Querétaro, Morelia, Guadalajara, pues ya varias partes del país. Entonces vamos a comenzar con el cuestionario. Para la primera pregunta, la definición habitual de multimorbilidad es, en sus dispositivos, múltiples enfermedades crónicas, 2 o más enfermedades crónicas, 5 o más enfermedades crónicas, o no hay consenso. Acabó el tiempo. Y bueno, la mayoría respondió correctamente. 2 o más enfermedades crónicas. ¿Algo que quieras reforzar, Raúl? Nada, en particular es correcto. La definición habitual es de 2 o más enfermedades crónicas y en esto en general no hay mucho disenso. Así es. Vamos con la siguiente entonces. Y bueno, quienes respondieron correcto y más rápidamente fueron estudiantes, Adriana, a 59 puntos. Y bueno, ahora veamos la segunda pregunta. La prevalencia de fragilidad en Latinoamérica, ¿qué dice? Las pantallas. Pues bueno, la mayoría respondió correctamente que sí. ¿Alguna anotación, Raúl? Pues si bien esto es una observación que se encuentra de manera constante, la explicación para ello no es tan clara. Lo más probable es que tenga que ver con el peso de los factores socioeconómicos, de los determinantes socioeconómicos de la salud, que en un contexto de adversidad pesan mucho más y condicionan un envejecimiento en peores condiciones y por lo tanto una mayor prevalencia de fragilidad. Hay por ahí incluso algunas postulaciones sobre la participación de factores inflamatorios relacionados con la exposición a enfermedades infecciosas y parasitarias desde la infancia y otras cuestiones, pero sin duda lo que parece quedar claro es que sí es más frecuente y que probablemente la principal explicación subyacente sea los determinantes socioeconómicos de la salud. Así es, gracias. Vamos con la siguiente. Aquí también sigue. No, ya cambiaron de lugar. Ahora es el Hospital General Regional 1 en Yucatán. 132 puntos. Y continuamos con la pregunta 3. ¿Es cierto sobre la prevalencia de la multimorbilidad?
afecta a menos del 10% de la población, es la misma en hospitalización y comunidad o incrementa con la edad. Luego el tiempo, y aquí la gran mayoría respondió correctamente, incrementa con la edad. ¿Algo quieras agregar, Raúl? Nada, es un fenómeno constantemente observado, nada más. Okay. Y pues sigue Yucatán. Y vamos ahora con la pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Las personas con fragilidad tienen una alta prevalencia de multimorbilidad, o más del 50% de las personas con multimorbilidad tienen fragilidad coexistente. Esto pues se mencionó en varias ocasiones. Y bueno, aquí casi hay separación. La mayoría dijo más del 50%. ¿Algo que quieras aclarar? Sí, aquí, bueno, probablemente el planteamiento no fue el más apropiado. Y también yo al principio invertí la explicación de los conceptos, pero sí, sin duda, cuando, sobre todo en el metaanálisis que les presenté, era notorio que digamos, en términos de proporción, la proporción de personas con fragilidad que además tienen multimorbilidad es mucho más alta en comparación con las personas que con multimorbilidad tienen fragilidad concomitante. Es decir, eh, si bien observamos entre las personas, si comparamos personas con multimorbilidad y sin multimorbilidad, sí existe cierta mayor asociación con fragilidad de las personas multimórbidas. La asociación es mucho más fuerte al revés. Si consideramos personas con y sin fragilidad, en el grupo con fragilidad veremos una alta prevalencia de multimorbilidad. Muy bien. Y aquí Yucatán sigue la cabeza y aquí ya Puebla va en el segundo lugar. Ahora vamos con la pregunta 5 y la última. La coexistencia de fragilidad y multimorbilidad incrementa el riesgo de reingreso hospitalario, estancia prolongada, muerte, todas las anteriores. Y todas las anteriores, ¿no? Aquí, pues sí, creo que esto sí. Pues sí, este era un caramelito nada más ahí para el final. Pues vamos a ver cómo queda ranking. Pues Yucatán quedó en primer lugar, casi 280 puntos. Muy bien, felicidades. Pues vamos ahora a ver si hay dudas, comentarios. Aquí nos escribe Emanuel Villalobos, agradeciendo la charla al doctor Medina, y que pues fue un gusto escucharlo. En base a lo mencionado, considera que el incremento en la prevalencia de fragilidad en países en desarrollo se asocia a la complejidad de la multimorbilidad o al descontrol de cada una de las enfermedades por separado. Probablemente sean ambas, pero insisto, el peso más grande parece ser la adversidad en términos de desventaja socioeconómica, que por supuesto predispone a una más pobre atención de las condiciones crónicas, es decir, una persona que vive en un país en vías de desarrollo o de medianos y bajos ingresos, que es el término más correcto, tiene una menor probabilidad de tener un buen acceso a servicios de salud, una menor probabilidad de que esos servicios de salud sean de calidad, oportunos, adecuados, y por lo tanto tiene una mayor probabilidad de que la enfermedad se diagnostique tardíamente, se controle pobremente y evolucione más rápidamente o sin control hacia las complicaciones crónicas, que a su vez desencadenan o influyen, porque no podemos asegurar que desencadenen, pero sin duda influyen en el empeoramiento del estado de fragilidad, recordando que la fragilidad es un fenómeno dinámico. Si bien la multimorbilidad podemos definirla como presente o ausente, la fragilidad claramente es un estado dinámico y progresivo eh, que admite como ciertas graduaciones, ¿no? Incluso hay quienes hablan, por ejemplo, a través del índice de fragilidad de personas con fragilidad leve, moderada y severa,
discutible eso, pero bueno, está descrito. Entonces, sí parece ser una combinación de ambas cosas, pero más relacionada con el pobre control de estas enfermedades y el diagnóstico tardío derivado de una pobre atención. Gracias. Otra pregunta de Efraín, Brando y Chis, pues también agradeciendo la ponencia. Preguntan qué patologías considera que son las que más influyen en los pacientes para la instauración o el empeoramiento de la fragilidad. Con base en uno de los estudios que les presenté, en el que hacían los clústeres de multimorbilidad, donde más claramente se observaba este gradiente de mayor fragilidad con los clústeres de multimorbilidad, era con los clústeres de enfermedad cardiovascular y con el de demencia. Sin embargo, esto es un poco truculento porque tenemos que recordar el origen del fenómeno de fragilidad. Los criterios de fragilidad fueron descritos en un estudio de salud cardiovascular. Y desde entonces hemos observado de manera repetitiva que, por supuesto, los factores de riesgo cardiovascular tienen una fuerte influencia en la aparición de los criterios de fragilidad. Y a pesar de que se ha intentado a través de múltiples métodos y distintas aproximaciones separarlas, siempre la enfermedad cardiovascular predispone o intensifica el efecto de la fragilidad. Y la demencia, al afectar de manera importante la autonomía de las personas, parece también comprometer o tener un efecto mayor en la aparición de criterios de fragilidad. Entonces, hay que tomarlo con algo de precaución, pero sin duda parece ser que las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades neurocognitivas en general son las que con mayor intensidad, digamos, se asocian con fragilidad o con el empeoramiento de la fragilidad. Y también, por supuesto, depende un poco de la forma en la que se mira. Recordemos que el modelo de fragilidad de Fried es totalmente centrado alrededor de la sarcopenia. Entonces, desde esta perspectiva, todas las enfermedades que afecten la masa muscular en personas mayores o que afecten el desempeño físico de manera directa o indirecta van a tener un efecto más intenso sobre la fragilidad medida de esta manera. Podríamos pensar que esto se puede salvar a través de la construcción del índice de fragilidad y de medirlo de esta manera, pero el índice también tiene sus desventajas, como veían en el último estudio que les presenté, el estudio catalán. La prevalencia de la fragilidad tiende a variar si medimos la fragilidad con índice completo o si medimos solamente la fragilidad con la presencia o ausencia de enfermedades, que eso entonces le da colinearidad con la multimorbilidad, o que si medimos fragilidad con índice considerando solamente síntomas, signos y alteraciones de laboratorio. Entonces, insisto, es importante tomarlo con precaución, pero esas serían los clústeres que con mayor frecuencia se asocian a fragilidad. Muy bien, gracias. Pues creo que ya preguntas como tal no hay. Agradecimientos, excelente plática, abrazos desde el Hospital Central Sur, excelente ponencia. Y pues yo te preguntaría, si bien no fue el punto del tema, si consideras que la vitalidad tiene algún rol, alguna asociación con esta fragilidad, multimorbilidad. Es una muy buena pregunta y tendríamos que referirme a desde dónde estamos pensando en la vitalidad. Si la tratamos como la propone ahora la Organización Mundial de la Salud desde el año 2015 en el modelo de envejecimiento saludable, como uno de los dominios fundamentales de la capacidad intrínseca que tiene que ver con los procesos metabólicos y la función musculoesquelética, sí, sin duda, el deterioro de la vitalidad el deterioro de la vitalidad condiciona una pérdida de la capacidad intrínseca que a su vez incrementa la probabilidad de fragilidad. No me queda muy claro si tiene algún efecto específicamente sobre la multimorbilidad, porque este fenómeno este modelo de envejecimiento saludable y capacidad intrínseca es más mecanístico y relacionado con factores subyacentes que con la presencia de entidades nosológicas específicas. Entonces, sí, incluso hay quienes pensamos que de alguna manera el concepto de fragilidad es un poco como el inverso de la vitalidad, que la pérdida de la vitalidad condiciona la aparición o se relaciona con la aparición de la fragilidad y que al revés la vitalidad es un factor protector contra la fragilidad.
Esto es una postulación muy discutible y en la que muchas personas pueden crucificarme por atreverme a decirla, pero sí, o sea, es una de las perspectivas. No así tanto con la multimorbilidad. No, pues muy interesante. Y pues, por último, ¿alguna aplicación práctica de todo esto? O sea, ¿qué podrían hacer los médicos en la atención clínica cuando se enfrentan pues, a personas con fragilidad, multimorbilidad, respecto a las intervenciones que se han probado para estas condiciones? Yo creo que el escenario en el que esto es más relevante por la alta prevalencia es en el escenario de hospitalización. Sin duda, el identificar al ingreso personas mayores con ambas condiciones debe desencadenar un protocolo de atención por un equipo de geriatría multidisciplinario que tenga un seguimiento estrecho, que tenga una adecuada planeación del egreso una vez que se controla la enfermedad, índice, y quizás esa será la aplicación más directa. Y en el lado comunitario, aunque suene un poco trillado, la elección es prevenir, porque sabemos que una vez instaladas las trayectorias, si bien son potencialmente modificables, es muy difícil lograrlo. Y entender que a lo largo del tiempo las personas con multimorbilidad se van a mantener con una prevalencia de esta condición más o menos estable y que lo que realmente va a incrementar es la fragilidad y por lo tanto el esfuerzo tendría que ser en mantener el desempeño físico de las personas tan alto, tan óptimo como sea posible, fortalecer o promover la preservación de la capacidad intrínseca y cuando esto no sea posible, pues ayudar con intervenciones en el entorno para facilitar la función global de las personas y así reducir un poco este riesgo de la aparición o aparición de la fragilidad. Pues gracias nuevamente. Pues así damos por concluida esta sesión de la Academia Mexicana de Geriatría, recordándoles que la próxima semana, el 19 de enero, se hablará acerca de cómo prescribir dieta en el adulto mayor con polifarmacia y multimorbilidad, como parte de las colaboraciones que se tienen con la Academia Mexicana de Nutriología Geriátrica. Y pues bueno, en la siguiente sesión contaremos con la participación del doctor Josué León Merlos, que es miembro y profesor certificado por la Sociedad Europea de Nutrición Clínica de Metabolismo. Nos vemos la próxima semana. Pues hasta pronto, cuídense. Buenas noches.